Buenas, bienvenidos a la clase 8 de fotografía básica del Mariano Moreno. Espero les haya gustado la clase anterior, no haya sido muy pesada, hayan podido instalar el Picasa en sus dispositivos, en sus teléfonos está el Google Fotos, en sus computadoras, hayan toqueteado un poco, hayan jugado un poco con los resultados, que vuelvo, insisto, no son muy profesionales, pero son los que nos permite un programa, nos permite manejar y hacer cambios con rapidez a nuestras fotos, crear presentaciones simples, sencillas, y también recordarles que entre más complejo sea un programa, más control me permite y mejores resultados voy a tener. Les voy a mostrar cómo quedó en este caso el ejercicio hecho, que ya lo mostré en la clase anterior, con Picasa, que es este. Vemos que el peso es de 66 megas, cuando estamos hablando de fotos mucho más grandes y más pesadas. Vemos que no es muy fluido, es como pausado, no se nota mucho el movimiento, si bien sabemos que los autos se están moviendo porque están fotografiados uno, luego la otra foto, 5 segundos después otra foto. No es un resultado muy prolijo, pero es el que me permite el Picasa, que está bueno para hacer cosas simples, cosas rápidas para manejar, para enviar por redes sociales, para enviar por WhatsApp, por mail. Pero vemos que con Premiere obtengo otro resultado. En este caso utilicé la foto original. El horizonte está torcido, vemos estas zonas, hay cambios de luces. Lo trabajé, en este caso lo convertí para que me pesara mucho menos y no me quedara un archivo muy pesado con fotos tan grandes. Vemos que el resultado es otro. Bueno, voy a pausar. Por acá vemos que, por ejemplo, corregí el horizonte, le hice un viñetado. Vemos acá, si nos fijamos en las esquinas, tiene como sombreadas las esquinas, lo cual me genera como una especie de óvalo en el centro, que refuerza un poco más la escena. Les voy a enseñar eso en el Premiere, que eso ya es algo que va para la clase 9. En la clase 9 voy a salir a la costa, vivo acá en Punta Lara, y haré un hiperlapse, o si puedo un timelapse. Más o menos la dinámica es la misma, la diferencia es que en uno me muevo yo paso a paso, saco una foto, un paso, otra foto, otro paso, otra foto. En el timelapse simplemente dejo el mismo encuadre, que en timelapse el ejemplo es este, no cambio de encuadre, no cambio de lugar, no me muevo, simplemente configuro mi cámara para que saque una foto cada tanto. Bueno, adelanto ya que dije que será el trabajo de la clase que viene. Uno de los inconvenientes que se presenta con esto son las cámaras. Por ejemplo, Nikon tiene una especie de timer interno que lo puedo programar para que me saque una foto cada tanto. Por ejemplo, le digo, sácame 1000 fotos, una cada 5 segundos a partir de una hora. Dentro de una hora empiezo a sacar fotos hasta que llegue a la número 1000 cada 5 segundos, con las características que yo le di. Es decir, me va a respetar, si está en manual, respetará el ISO, el diafragma, la velocidad. Si está en otro tipo de semiautomatismos, respetará los parámetros que nosotros le indiquemos. Canon no tiene eso. La puedo, en este caso, pues pensando en los dispositivos que tienen ustedes y que me he encontrado también en los talleres, no lo realizamos más, salvo, bueno, les explico y algunos compañeros o alumnos y alumnas lo realizan. Pero vamos a hacer un hiperlapse. En este caso voy a hacer un hiperlapse para que todos puedan realizarlo, incluso con el teléfono. La clase 9 y 10 va a estar dedicada a este tipo de fotografía y video. Vamos a ver distintos tipos de animación con fotos que hago de fotografía y video, como son, si quieren ir buscando, le paso los nombres de ese tipo de, de formatos de fotografía y video. Bueno, uno es el cutout, que es hecho con recortes de papel. El stop motion, que es fotograma a fotograma, pensado, actuado. Otro sería el hyperlapse, que es el que yo le dije. Tomo una foto, me desplazo, doy un paso, es como para marcar un recorrido o mostrar un lugar. Por ejemplo, tenemos el claymation, que es hecho con plastilina. También está el timelapse, que como ya les mostré en el ejemplo, es la cámara en trípode, el mismo plano, no varía mucho. De hecho, no varía lo que está sucediendo en la escena. Y bueno,
Eso sería como por si quieren ir chusmeando diferentes tipos de formatos de fotografía y video. Bueno, la clase de hoy es la compensación de la exposición, que en el caso de las cámaras Nikon se representa con un botoncito con un más y un menos. ¿Qué es y para qué sirve? La compensación de la exposición. Los parámetros que determinan una buena exposición son la apertura de diafragma, la sensibilidad, la velocidad, y esto viene medido o indicado en nuestro visor o en nuestra pantalla por el exposímetro. Es decir, el exposímetro nos indica si una foto está bien expuesta. O sea, si se va a la izquierda, perdón, es porque le falta luz, está subexpuesta. A la derecha, caso contrario, tiene un exceso de luz. Cuando usamos el modo manual, somos nosotros los que le decimos a nuestra cámara, le indicamos con qué parámetros queremos retratar esa escena, fotografiar esa escena. En modo automático es la cámara la que hace todos los cálculos por nosotros, pero hay situaciones en las que los modos semiautomáticos, por comodidad utilizamos los modos semiautomáticos, y es en esos modos semiautomáticos cuando más conviene usar la compensación de la exposición. Vamos a ver un poco. Tengo una foto con una compensación de la exposición 0, es decir, sin compensación de la exposición. Si lo disminuyo, hago más oscuras las zonas oscuras, y si en caso contrario aumento la compensación, me va a hacer más claras las zonas claras. El botón de compensación de la exposición es bidireccional, se mide en pasos. Lo que les acabo de decir permite aclarar u oscurecer las fotografías que capta nuestra cámara. Bueno, el control de la exposición permite, como les acabo de decir, aclarar u oscurecer las fotografías que capta nuestra cámara. A veces llegan hasta más 5, menos 5, permite duplicar o dividir la cantidad de luz, es decir, aumentarla al doble o disminuirla, para optimizar la exposición que obtenemos al realizar determinada fotografía. ¿Para qué es útil? Primero hay que saber que el exposímetro de las cámaras es el que llamamos fotómetro integrado. El exposímetro está diseñado para recibir la luz de la escena, para medirla, como vimos en clases anteriores. Puede medir toda la escena, forma matricial, ponderada al centro, un segmento de la imagen, o puntual, un segmento mucho más chico de nuestra toma. Entonces el exposímetro está diseñado para mostrar los valores correctos de exposición de nuestra imagen. Tenemos la misma foto en la exposición correcta, sobreexpuesta y subexpuesta. En este caso, en términos del histograma, lo de la clase anterior, este estaría hacia la derecha, mucha presencia de luz o mayor presencia de luz. ¿Para qué puede ser útil? Primero, el exposímetro de nuestras cámaras nos indica, está diseñado para medir la luz de la escena, para recibir la luz de la escena, y nos da un valor estimado de exposición correcta. Estos exposímetros están diseñados para medir las escenas en un tono de gris medio, aunque haya otro color dominante, como puede ser el negro, el blanco, ya sea que haya más luz o estemos en la penumbra o estemos en un atardecer o amanecer, sería uno más cálido, otro más azul, etcétera. A veces no obtenemos el resultado que esperamos de acuerdo a lo que nosotros queramos, es decir, podemos tener imágenes sobreexpuestas o subexpuestas, que en términos del histograma sería una foto con un histograma bien distribuido. Este sería sobreexpuesta, un exceso de luz, un histograma tirado hacia la derecha en subexposición, a la izquierda porque tiene zonas mucho más oscuras. Si lo que queremos conseguir es una exposición correcta, donde haya un equilibrio entre luces y sombras de acuerdo a lo que nosotros estemos observando en ese momento, debemos compensar un poco la luz de la escena. Esto lo logramos gracias al botón de compensación de la exposición. No todas las fotos son así, de hecho no se usa muy seguido, por lo menos no he visto que lo usen muy seguido, no lo uso tampoco muy seguido, pero está bueno saber que existe esto. Bueno, tenemos por ejemplo, funciona mucho mejor en los modos semiautomáticos, y tenemos por ejemplo el modo, bueno, ya sea en Canon o Nikon. En Canon sería el modo de apertura A, en Nikon AB. En este modo solo elegimos el ISO, la apertura de diafragma, la cámara calcula la velocidad. El modo de prioridad de velocidad, S en Nikon, TV en Canon, elegimos el ISO,
y la velocidad, la cámara calcula la apertura. Bueno, si queremos conseguir una exposición correcta, donde haya un equilibrio entre luces y sombras, de acuerdo a la escena real que estemos observando en ese momento, y de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos, ahí es donde conviene usar la compensación de la exposición. Vamos a ver. ¿Cómo usar el botón de compensación de la exposición? Utilizar esta opción en modo manual o automático no tiene mucho sentido, ya que en modo manual nosotros controlamos todos los parámetros de la escena. En el modo automático es la cámara la que controla todos los parámetros, la que decide la apertura de diafragma, la velocidad, el tiempo de exposición o velocidad de obturación, de acuerdo a lo que la cámara crea correcta para esa escena. Mientras tanto que en los modos semiautomáticos sí conviene utilizar un poco la compensación de la exposición. ¿En qué ocasiones conviene utilizar la compensación de la exposición? En manual y semiautomático no, automático no. En automático la cámara es la que decide todo por nosotros, decide qué parámetros va a usar, qué velocidad, qué apertura, qué valor de ISO. Según lo que la cámara calcule es la mejor configuración para obtener la foto que vamos a sacar en ese momento. En modo manual somos nosotros los que decidimos todo eso de acuerdo a la intención que queramos imprimir a nuestra fotografía. Supongamos que queremos hacerla más oscura, le daré cerrar el diafragma, le bajaré más ISO, o contrario, la quiero más clara. Es decir, los parámetros los controlamos nosotros. Entonces, en estos dos casos, automático y manual, no conviene utilizar la compensación de la exposición. Conviene sí en los modos semiautomáticos de nuestra cámara. Entonces, cuando seleccionamos un modo semiautomático nos damos cuenta de que el exposímetro se va a quedar en el medio, la cámara va a tender de acuerdo al modo semiautomático, ya sea de velocidad, de apertura o de programa. Podemos controlar el ISO, la velocidad o la apertura propiamente dichas. La cámara va a intentar con los otros parámetros compensar de forma tal que el exposímetro pueda llegar al medio y la exposición, o sea la toma fotográfica, sea correcta. Entonces, en los modos semiautomáticos nos damos cuenta de que el exposímetro se va a quedar en el medio y que no lo podemos modificar de forma tan sencilla como lo hacemos en modo manual. Modo manual simplemente es cambiar uno de los valores y cambiamos todo lo demás. En estos modos semiautomáticos, para poder compensar la exposición, utilizamos ahí sí el botón de compensación, es decir, o aclaramos un poco más o oscurecemos un poco más la escena según nuestras intenciones. En muchas cámaras Nikon, si giramos la rueda hacia la derecha estamos compensando positivamente, siempre y cuando mantengamos apretado el botón de compensación y giremos el dial hacia la derecha. Le vamos a dar un poco más de luz, compensaremos hacia el lado positivo, damos al lado contrario, sería el negativo. Lo utilizaremos cuando la cámara capture fotografías demasiado subexpuestas, es decir, si quiero, en el ejemplo que está puesto ahí, la vela, la exposición correcta sería esta, pero yo aumento la compensación de la exposición y a medida que voy aumentando pasos de compensación, obtengo hasta llegar al paso 4 ya una foto más iluminada y si se quiere quemada en la zona de candela de la llama de la vela. Entonces, compensando positivamente obtenemos capturas más luminosas. En Nikon de vuelta, si giramos hacia la izquierda, compensamos negativamente. Con ello obtenemos fotos más oscuras. Lo utilizaremos cuando nuestras fotos aparezcan más iluminadas, es decir, haya sobreexposición. Y las cámaras por lo general dejan compensar hasta el más o menos 2 y en otras más avanzadas hasta el más o menos 5. Cuando volvemos al modo manual, se queda presente la modificación que hicimos en la compensación. Es importante recordarnos de eso, que si pasamos de un modo semiautomático con una compensación de más 4, en modo manual esa compensación va a seguir funcionando en modo más 4. Así que bueno, conviene acordarnos siempre y volverlo al punto 0. ¿Cuándo es recomendable usar la compensación de la exposición? Hay situaciones, obviamente en modos semiautomáticos, en la que usar el resto de los modos utilizar estos modos nos resulta más fácil, más práctico, más útil, como son eventos deportivos, eventos de ocio, celebraciones, conciertos, animales se mueven un montón. Son ocasiones donde no hay tiempo para medir bien los parámetros, donde no tenemos tiempo sino de seguir al sujeto, al objeto.
y ahí sí necesitamos de hecho un poco de ayuda de nuestra cámara. Así que bueno, en este caso lo pongo por ejemplo en modo velocidad. Si estoy, no sé, un poco en deportes, le doy velocidad. De acuerdo a las condiciones lumínicas, compenso la exposición un poco a la baja, un poco a la alta, y me concentro más en la toma fotográfica que en modificar un poco más el ISO o la velocidad o la apertura, porque no siempre lo puedo hacer, porque hay condiciones que no se exige un poco más. Bueno, uno de los inconvenientes de usar la compensación de la exposición es que no siempre obtenemos buenas tomas en los modos semiautomáticos. Bueno, bajando y subiendo los pasos con el botón de compensación conseguimos corregir de forma rápida el exceso de luz o la carencia de luz que tiene nuestra cámara, que tiene la toma de ese momento. Un sujeto con un fuerte contraste lumínico. Supongamos que tenemos esta escena y no tenemos un flash. Si tuviera un flash, mido el fondo, compongo midiendo la luz del fondo para que me salga este atardecer, y si lo hago así, ella me sale, en este caso la modelo, como una mancha oscura, como una silueta. Si mido el rostro de la modelo y le doy los parámetros necesarios para que su piel quede bien expuesta, sus ojos queden bien expuestos, ella quede en general bien expuesta, me voy a encontrar con que tengo toda esta zona del cielo como una mancha blanca de luz. Al no tener flash, lo que puedo hacer es, bueno, oscurezco, es decir, compongo la escena midiendo el fondo y aclarando las zonas oscuras, es decir, yéndome a la compensación en positivo. Bueno, entonces si un sujeto con fuerte contraste lumínico resulta útil cuando queremos fotografiar un sujeto oscuro y un fondo iluminado, incluso para paisajes con un cielo muy iluminado también. Vamos compensando de forma positiva o negativa la escena hasta que encuentre el equilibrio que nosotros buscamos. Primero es aconsejable probar utilizando los modos de medición de luz, ponderado, al centro, parcial, puntual, sabiendo que, digamos, en este ejemplo, vuelvo, insisto, si mido el rostro de la modelo voy a ganar sobreexposición en el fondo, si mido el fondo voy a ganar subexposición en ella, perdiendo información. Entonces en estos casos sí conviene utilizar un poco la compensación. Como dije anteriormente, voy midiendo hacia positiva o negativamente hasta que obtenga el resultado que más se adecue a las necesidades que tenga en el momento, y así poder capturar la foto. Si eso no es suficiente y no conseguimos exponer correctamente, podemos probar otro tipo de compensación, o bueno, ya utilizar el flash de nuestras cámaras que viene incorporado como si fuera luz de relleno, aunque sabiendo que como pega el de frente, después lo vamos a ver, va a quedar partes de ellas un poco sobreexpuesta, pero en líneas generales quedaría bien igual. Otro momento en el que conviene utilizar la compensación de la exposición es en donde hay presencia de mucho blanco. Entonces si disparamos en modo automático, la nieve va a salir gris porque la cámara tenderá a subexponer, es decir, a bajar la cantidad de luz de nuestra imagen, porque va a intentar compensar la potencia de la luz que se refleja sobre las superficies blancas, en este caso la nieve. Si queremos que la nieve aparezca con su característico color blanco, subimos la compensación 1 o 2 pasos para ayudar a la cámara a medir correctamente la escena y obtenemos paisajes bastante contrastados, respetando los colores de lo que haya en esos lugares. En las fotos nocturnas, en un paisaje nocturno, la cámara tiende a sobreexponer, es decir, a aumentar las cantidades de luces debido a las luces de la ciudad, buscando equilibrio, esto en formas automáticas. De este modo las luces aparecen muy iluminadas, es decir, estos puntos de luces aparecen mucho más fuertes y se pierde como esa individualidad de cada lucecita, digamos. Está ocurriendo algo parecido en el caso de la nieve. La cámara compensa de nuevo, siempre hablando de forma automática, teniendo en cuenta el gris medio. Aquí lo que queremos es que el negro sea más intenso, las zonas oscuras sean más intensas y las luces estén bien expuestas, por lo que debemos subexponer, es decir, hacer más oscuro lo que ya es oscuro. En este caso, partes del río, parte del cielo, las siluetas de los edificios, y lograr
que las luces queden bien expuestas. Entonces subexponemos con compensación 1 o 2 pasos hacia el negativo para que nos quede más acorde al resultado, a lo que nosotros queremos. Otro caso donde nos puede ser útil es cuando necesitamos más velocidad de obturación. La compensación de la exposición resulta útil en casos concretos de una mayor velocidad. Por ejemplo, en una sala de conciertos, abrimos al máximo el diafragma, subimos el ISO todo lo que podamos, seleccionamos el modo de medición puntual para que el sujeto quede bien expuesto y oscurecemos el fondo. Ahí la compensación, podemos darle compensación negativa, oscurecer, valga la redundancia, un poco más lo que ya es oscuro, y obtenemos las pieles totalmente bien expuestas. Este sería como otro ejemplo práctico que nos sirve para trabajar esta compensación. Bueno, la clase de hoy es más corta que las dos anteriores, así que bueno, damos por terminada esta parte. La parte práctica es clave baja, así que bueno, saludos. Bueno, estamos en la práctica de la clase número 8. Seguimos con clave baja, según las sugerencias que me hicieron en el grupo. Voy a utilizar lamparitas de casa, una luz LED ahí, un paraguas oscuro, uno de fotografía, otra lamparita de luz acá. Se va a notar esto, no lo pude sacar. Cristina, que nos va a estar dando una mano, y un fondo oscuro como está ahí atrás. Así que bueno, les muestro los resultados en un rato. Cualquier sugerencia y o crítica me hacen saber. Buenas, espero hayan tenido buena práctica con el Picasa. Algo que me quedó de la clase anterior fue que no les expliqué cómo hacer un póster, es decir, dividir una imagen en 4 imágenes para después, a la hora de imprimirlas, ya sea con impresora de tinta o en revelado, quede una imagen mucho más grande. Esa parte fue la que me faltó, por lo menos de Picasa. Así que bueno, la muestro ahora. Selecciono una imagen de las que tengo en Picasa. En este caso tengo unas de estas acá, de un perrito que está acá, y vamos a crear un póster. Le voy a decir que el tamaño del póster sea el 200% del tamaño de mi imagen y que lo divida en 20 por 25, casi el tamaño, poco menos, de una hoja A4. Superponer ventanas, no le voy a dar eso, le daría aceptar y vemos que me crea 4 imágenes. 1, 2, 3 y 4. Si yo ubico en mi carpeta donde están esas 4 imágenes, las vemos acá. Las tendría una parte, otra, la tercera y una cuarta. Ahora, si yo las abro en Photoshop y las uno, me quedaría las 4 imágenes, o a la hora de imprimirla. Y bueno, lo pego con cinta. De hecho se usa mucho, por lo menos cuando era estudiante de periodismo, en los pasillos de periodismo se usaba mucho esta técnica para imprimir carteles mucho más grandes que simplemente el tamaño de una hoja A4. Entonces queda casi el tamaño de una hoja A3. Incluso se puede dividir, no en este programa, sino en Photoshop o en Illustrator, para que sea mucho más grande y tenga más hojas de impresión. Así que bueno, esa era la parte que me faltaba del Picasa. Con esto terminamos el Picasa y arrancaríamos ya en la que viene, clase 9, con el Adobe Premiere. Espero sacarlo en 2 clases, y las que vienen si lo dedicamos directamente a Photoshop y a Lightroom. Así que bueno, nos vemos.